En este mundo, últimamente hemos visto cómo está lleno de injusticias. Aquel que comete el peor delito muchas veces resulta ser el más protegido, y aquella persona inocente muchas veces es a la persona que más se le acusa de falsedades a causa de la injusticia en la que estamos rodeados en esta época. Sin embargo, desde mucho tiempo atrás vimos la peor injusticia que el mundo pudo haber planeado para matar a un inocente, que era Cristo Jesús. Llegamos al capítulo 18 de Juan. Los capítulos anteriores, 14, 15, 16 y 17, prepararon el escenario para llegar al punto más duro, que es la muerte de Jesús, y cómo de manera injusta fue llevado a un lugar donde el que debió haber sido crucificado éramos nosotros. Era yo, eras tú, pero Cristo tomó tu lugar, tomó mi lugar para morir por nuestros pecados. Iniciando los primeros versículos del capítulo 18, nos dice Juan, en una terminología muy interesante que vamos a exprimir mucho en estos últimos capítulos, y es que él dice que estaba en el huerto donde acostumbraba estar, que era muy conocido por Judas principalmente. Por eso es de que él tendió la trampa en ese lugar, porque en ese huerto quería encontrar a Jesús, porque él acostumbraba a estar. Ojo, que Juan es el único que usa el término huerto. Pero ¿por qué usa el término huerto? Acá viene una explicación muy hermosa, y es que un huerto o jardín fue el escenario donde la humanidad cayó por primera vez en pecado. Y Jesús también en un huerto es donde Él venció el pecado. O sea, donde Adán y Eva fracasaron, Jesús triunfó. Luego vemos que en ese lugar llegó una comitiva grande de judíos, de soldados romanos, para apresar a Jesús. Es muy importante entender que un destacamento romano de soldados oscilaba entre 200 a 600 soldados. En otras palabras, fue un grupo grande, enorme, que fue a arrestar a Jesús. Y lo más sorprendente es la forma en la que Jesús respondió a este arresto. Los judíos, los romanos llegaron y gritaron: ¿dónde está Jesús de Nazaret? ¿Dónde está el Nazareno? Y Jesús respondió: yo soy. Recordemos que el yo soy tiene un poder inmenso. Lo hemos estudiado en los capítulos anteriores. Ese yo soy que tiene poder, que estuvo en la presencia de Moisés, que cuando Daniel escuchó su voz, él tembló y cayó de rodillas. Cuando Jesús dijo: yo soy, todos aquellos que llegaron a arrestarlo fueron retrocedidos por una fuerza que no podían explicar y cayeron arrodillados, y ellos se quedaron tambaleando porque ellos estaban viendo de dónde había salido semejante poder. Y nuevamente le preguntan: ¿dónde está Jesús de Nazaret? Y Jesús responde: yo soy. Ustedes vienen a buscarme a mí. Pero Pedro, como sabemos, él siempre intentó allí llevar la delantera o ser celoso, pero un celo mal dirigido. Incluso intentó hacerle daño a un soldado que le quitó la oreja. Y Jesús allí sabemos que hizo un milagro que le devolvió la oreja. Pero Juan no se centra en esos acontecimientos, sino que él va de poco a poco creciendo, poniendo más tensa la situación que vamos leyendo. La narración entonces va intensificándose, y luego, siguiendo en la lectura, nos encontramos con otra de las grandes injusticias que empezaron a cometer los líderes religiosos y también civiles en ese momento. Número 1, estaban en Pascua. Era un momento muy importante donde nunca se podía juzgar a alguien en esas fechas. Sin embargo, ellos lo hicieron. Empezaron a tratar a Jesús como culpable cuando a Jesús no se le había interrogado en ningún momento. Y ahora vemos que lo llevaron ante Anás. Anás era suegro de Caifás, pero Anás
él no era sumo sacerdote. ¿Y por qué lo llevan ante Anás? Y Anás lo empieza a interrogar. Número 1, Anás ya no era sumo sacerdote, él no tenía la autoridad. Y él fue el que empezó a interrogarlo. Número 2, la interrogación no era oficial, no era formal, porque para haber un interrogatorio tenía que estar reunido todo el Sanedrín. Entonces vemos un montón de cuestiones injustas que estaban envolviendo la situación que Jesús estaba pasando a fin de llevarlo a la muerte. Satanás es tramposo, el enemigo no es alguien justo, él siempre hará trampa. Así que no te confíes, recuerda que Él es padre de la mentira. Busquemos a Jesús porque Él es la verdad, en Él encontramos luz. Pero antes, en esa noche, Pedro logró entrar a donde estaban interrogando a Jesús. Otra cosa, que al interrogar a una persona se hacía durante el día, nunca durante la noche. Pero ¿por qué a Jesús lo hicieron durante la noche? Porque estaban haciendo muchas cosas injustas para planificar su muerte. Y entonces Pedro logró entrar con Juan al lugar donde estaba Jesús, en un lugar donde había gente intentándose calentar por aquel frío que había en una hoguera. Y en ese momento la portera le dice a Pedro: oye, ¿tú no estabas con Jesús? Hubo otra persona que era familia de aquel al que Pedro le quitó una oreja y le dijeron: ¿tú estabas con Jesús? Y Pedro le decía: no soy. Y entonces encontramos a Pedro negando a Jesús 3 veces y Juan nos dice que canta el gallo, pero no le pone mucha importancia a eso, sino que Juan le pone importancia a la respuesta que dice Pedro en las 3 ocasiones. Él dice: no soy, negando quién era él. Encontramos a un Jesús diciendo: yo soy, pero ahora encontramos a un Pedro diciendo: no soy. Jesús admitió sin vacilar quién era, pero Pedro se negó a declarar que él era un discípulo. Vemos a muchos jóvenes, a muchas personas que en sus trabajos, en sus lugares de estudio, donde andan, en su grupo de amigos, siempre niegan ser cristianos. No neguemos a Cristo Jesús. Él no se negó a morir por nosotros. Al contrario, Él lo hizo con muchas ganas porque te ama a ti y porque me ama a mí. Así que este estudio se está poniendo cada vez más interesante y vamos a llegar a la última parte en el siguiente Inverse. Así que no te lo pierdas, que el Señor te bendiga y recuerda seguir estudiando tu Biblia. Estamos en el capítulo 18 de Juan. Así que si quieres ser un verso para este mundo lleno de oscuridad, no niegues a Jesús. Que el Señor te bendiga.